Listo, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, hoy no nos vamos a demorar mucho. Vamos a avanzar rápido en la temática que vamos a abordar hoy. No es muy extensa tampoco, pero es importante que comprendan esta variable de los modelos de investigación para que ustedes vayan observando más o menos cuál es el enfoque que le pueden dar a su investigación y que ya más adelante, cuando ya nos adentremos un poco más en la construcción del texto, próximo semestre, ustedes sepan de qué se trata ese tema de los enfoques o de los modelos. Y obviamente, ya al finalizar, pues eh, dejaremos una actividad. ¿Qué pasa con el tema del análisis bibliométrico? ¿No? Toca que continúen realizándolo, que puedan analizar más información, que ustedes observen todas las categorías posibles que nos permiten análisis. Sin embargo, eso lo abordaremos en otras clases más adelante. Ya último corte, iniciamos el día de hoy. Bueno, con estas quedarían 5 clases. Las notas de segundo corte se las muestro ahorita para que ustedes las observen. La mayoría cumplió con las entregas, entonces no hay lío desde ese punto de vista. Voy a llamar lista para ver quiénes llegaron hoy. Guerrero Gutiérrez Edward. León Castilanco Samir. Francisca Hernández Dana. Misales Ruiz. Presente. De la Cruz Ojeda. Presidente, profe. Sánchez Gómez Nicolás. Presente, profe. Villamil Urbano Brian Steven. Presente, profe. Guillermo Copello. Presente. Y Triana Michael. Presente, profe. Bueno, comencemos. Esta semana estuvimos en Congreso Internacional, ahí por parte del Comité Olímpico. Hubo unas ponencias de otro nivel. La mayoría de aquí tienen Facebook, ¿sí? Entonces les voy a compartir unos links. Bueno, el link el perfil más bien del Comité Olímpico. Ahí pueden ver las grabaciones creo que todavía, ahorita deben estar en ponencias porque se terminaba ahorita en la tarde. Pero otro nivel de,
de investigación que se está haciendo en otros países. Es impresionante los años luz que nos llevan. Se ha hablado de entrenamiento de la fuerza, se ha hablado de inteligencia artificial, se ha hablado de aspectos metodológicos para el entrenamiento de diferentes capacidades, identificación de talentos deportivos, genética, eh, ¿qué más se ha tocado por ahí? Nutrición. Y verdaderamente, bueno, no hubo como muchos expositores colombianos, la mayoría internacionales, pero están fuera de lugar, fuera de lugar los otros países. Entonces ahí les dejo el link. Han, han habido charlas desde el miércoles. Eso fue miércoles, ayer y hoy. Ahí pueden ingresar al Facebook. Ahí hay unos enlaces como, o sea, como si hubiese quedado grabada las distintas sesiones. Entonces simplemente es que ustedes vean allí la programación. Siempre va a ser importante mantenerse actualizado en lo que está pasando en, en otros países con el tema de la investigación, qué es lo innovador que traen por allá en aspectos de preparación deportiva y que eso nos sirva también para hacer un análisis a partir de la evidencia científica, aplicarlo nosotros a nuestras áreas, a los deportes que nosotros entrenamos. eh, y darnos un poquito cuenta de que la investigación es necesaria y porque es importante en el campo nuestro para seguirnos reinventando y lo que yo me pude dar cuenta en esas numerosas investigaciones es que todavía nos falta cierto desarrollo, ¿no? En cuanto a lo deportivo, que necesitamos más alianzas, necesitamos más cooperación entre universidades, entre colegas, necesitamos más investigación. Por ejemplo, ya ese tema de bueno, la evaluación todavía se sigue haciendo en deportistas de élite. Aquí todavía nos hace falta caracterizar mucho a nuestros deportistas, algo que ya han hecho otros países en cuanto en cuanto a esos aspectos, pero se está trabajando mucho en niños. El tema de la genética, bueno, ese tema lo trabajo yo, pero es como sobresaliente tirando a superior esa área de investigación. Entonces ahí pueden observar varias conferencias, muchos investigadores de otros países de gran reconocimiento. Seguramente la mayoría de ellos los habrán escuchado. Otros no, pero son investigadores de alto impacto a nivel mundial en cada una de sus áreas. Así que le voy a enviar la programación que se tuvo para esos días, para que ustedes puedan mirar a qué hora se expuso tal y tal investigador, para que ustedes puedan observar nada más el video de esa conferencia. Pero se habló de todo un poquito. Es importante que ustedes participen también en esos espacios y eh, que anden constantemente revisando cuando hay algún congreso, cuando hay algún foro, para que puedan asistir. Siempre hay un loquito por ahí que trae información, buena información. Déjenme ver si encuentro el cronograma.
Listo, aquí lo tengo. Ya se los comparto. Ah, verdad que esta vaina no deja compartir archivos. Más bien se los muestro. Pues aquí en la página, incluso ahorita están en vivo. Si no estoy malo, este fue hace unos días. Ahorita. ¿Se alcanzan a escuchar? Se escucha No, bajito, profe, está profe. muy bajito. Casi no, profe. Este man es José Tomás Trujillo. José Tomás Trujillo está hablando de, está hablando de las ciencias del dato en los procesos cognitivos de la actividad eléctrica del cerebro en atletas de rendimiento. Entonces, estudian el cerebro.
Profe, no se escucha nada. Sí, ya les expongo lo que dicen. Espere, que estoy escuchando. No sé si alcanzaron a escuchar o no. Es que no sé cómo compartir audio. No sé si esto se puede compartir audio acá. Invasivos de estudiar. En el mundo hay bases de datos Ahora sobre sí se escucha, perfiles profe. de actividad eléctrica, algunas bastante potentes en el mundo, pero ahora mismo si cualquiera de ustedes quisiera comparar un estudio de electroencefalograma que realice ahora mismo aquí en Bogotá con un atleta y quisiera compararlo con un cerebro que cumpliera perfiles o características similares, seguro es que no lo va a encontrar. Así vaya a la base de datos más prestigiosa que existe, que es una canadiense, y si ustedes solicitan el decir, necesito comparar con el electroencefalograma de un atleta de tiro con arco tal vez, o de ciclismo, de esta modalidad, hombre, mujer, etcétera, con estas características, peso corporal, etcétera, todo lo que ustedes quisieran. Tengo todas estas personas que medio se parecen, pero seguro o no hacen deporte o no cumplen con mucho del perfil. Y no existe como tal una base normativa, ¿no? Y esa fue la intención de proponernos hacer este proyecto que va en crecimiento y que cada vez tiene más aliados, ¿no? Que creemos nosotros que hacia el futuro, con todas las alianzas que estamos haciendo de distintos comités olímpicos y de profesionales que están utilizando esta tecnología, vamos a poder hacia el futuro beneficiar muchas cosas. No se trata Lo voy a retroceder un únicamente poquito para que de observen lo que está incrementar haciendo él. rendimiento deportivo. En la vida de un atleta, resultados que de ellos se espera, pues, ¿no? En esa lógica hay esta inquietud en muchas personas de tratar el máximo rendimiento en un deporte explosivo como la natación. Pudimos evidenciar no se llamaban líderes, líderes entrenada, que tiene un nivel de impacto muy fuerte en un deporte de precisión como el tiro con arco, y que hasta la fecha seguimos siendo tal vez el único país que le puede dar una posición real a Corea, que sigue siendo el país número uno en esa modalidad, y que en ese campeonato del mundo, bueno, pues fue una flecha lo que nos mandó al segundo lugar, ¿verdad? Y por lo cual no quedamos campeones en ese campeonato del mundo, ¿no? Hasta la fecha seguimos siendo un país que le hacemos frente a Corea en el arco, en el tiro con arco, pues, ¿no? Recurvo en el equipo de mujeres, y les puedo decir que en gran medida nosotros pudimos evidenciar mucho de lo que les estoy compartiendo con este y muchos otros ejemplos que en su momento podría platicarles, ¿no? Es un hecho que haciendo equipo, desde luego, desde estas teorías con, desde luego, las excelentes planeaciones que hacen nuestros entrenadores, metodólogos y el trabajo que hacen las distintas ciencias aplicadas, podemos dar ventaja real a los cerebros de los atletas, ¿no? En esa lógica me gustaría también compartirles, para que no quede esto solo a nivel de experiencias o anécdotas, investigaciones reales muy relevantes que se han hecho con atletas del primer nivel en cuanto a la evaluación de sus capacidades cerebrales utilizando electroencefalograma, pues, ¿no? En esa lógica, una investigación muy interesante que a mí me gusta compartir, liderada por la doctora Vieta Wilson, tal vez una de las líderes mundiales de esta temática en el mundo, una persona que yo en lo personal admiro mucho por su capacidad y su estrategia de entender el cerebro del atleta. Ellos investigaron atletas de Estados Unidos, atletas elite, población de Estados Unidos y Canadá. Prácticamente lo que querían identificar era qué nivel de respuesta cerebral presentaban atletas que en realidad lograban un máximo rendimiento en un deporte explosivo como la natación. Todas pruebas de velocidad, ¿sale? En la natación.
Y en esa lógica, al hacer las pruebas con el electroencefalograma, sí que encontraron algunos neuromarcadores, hoy les llamamos así, en ese momento en que fue publicado no se llamaban de esa forma, pero sí que encontramos indicadores que suelen ser muy importantes, ¿no? En este caso, un tipo de onda o registro cerebral que se llama low alpha, ¿no? Es una actividad de 8 a 10 Hz, que sí se representaba de manera muy clara en aquellos atletas que incluso en tiempos y marcas podían evidenciar el éxito deportivo, pues, ¿no? De esta manera y a través de este tipo de investigaciones se replican los estudios y es entonces cuando empezamos a entender en qué zona del cerebro podemos trabajar nosotros para poder incrementar o decrementar actividad eléctrica, ¿no? En este caso es muy claro en la zona CZ, que es la zona central del cerebro, tal cual la zona motora del cerebro, ¿verdad? Sí que los atletas que eran más rápidos y que daban mejores tiempos y marcas presentaban este tipo de actividad muy característico en casi todos los casos, pues, ¿no? Ellos encontraron de alguna manera, pues, ¿no? También que los nadadores más rápidos, hombres y mujeres, tenían este potencial, es decir, los mejores tiempos de esos eventos que estudiaron siempre presentaban entre 8 y 10 Hz en esa zona, pues, ¿no? Asimismo encontraron que los atletas elite tenían un perfil cerebral diferente. Esto inició y por eso me gusta siempre compartir esta investigación, porque realmente esta investigación fue la que inició esta idea y esta inquietud en muchas personas de tratar de describir, de perfilar, de caracterizar si en realidad los atletas más exitosos tienen funciones cerebrales trabajando a otro nivel, a otro sentido, en otra lógica, que aquellos atletas que también pagan el precio día a día, pero que no alcanzan los resultados que se esperan de ellos, pues, ¿no? Entonces, en esa lógica, les diría incluso, hay bastantes investigaciones, esta es una que yo recomiendo, si a alguno de ustedes en realidad les ha llamado la atención la temática, esta es una investigación que hay que leer, es muy completa, se llama Dentro, pues, ¿no? Como echándote un clavado al cerebro de un atleta elite, pues no es un atleta, es una investigación que describe muchos procesos que ellos caracterizaron en atletas exitosos. Básicamente, ellos también vuelven a impulsar y a reafirmar esta idea de que en realidad los cerebros de los atletas exitosos tienen, ellos le llaman un precableado, pues yo creo que el concepto se entiende, es decir, tienen conexiones y circuitos neuronales que no son típicos o que podríamos decir no los tiene cualquier atleta y que en base a eso también se explica en gran medida el éxito que pueden llegar a tener, pues, ¿no? En esa lógica, sí que ellos encontraron en sus investigaciones que hay procesos neuronales que resultan estratégicos exclusivamente para el deporte de alto rendimiento y que casualmente cuando ellos investigaron atletas de este tipo de poblaciones sí que los tenían, es decir, de alguna manera también como para poder decir un cerebro de un atleta de alto rendimiento, qué tipo de cableado neuronal, por así llamarlo, y usando esta misma analogía, debe de tener para poder cubrir con las demandas del alto rendimiento y poder alcanzar las marcas, tiempos o resultados que de ellos se espera, pues, ¿no? En esa lógica, pues bueno, distintas funciones cerebrales de las que estamos hablando el día de hoy y que están vinculadas con lo cognitivo, ¿verdad? Tenían un nivel de eficiencia alto, pues, ¿no? La precisión, la ejecución, la anticipación, la toma de decisiones, ventajas que en el deporte son muy importantes, en muchos de los deportes, según la dinámica competitiva, y que desde luego si el cerebro las propone y las hace fluir, pues representa una ventaja para las personas, ¿no? Cierro un poco lo que es mi exposición, platicándoles del proyecto que llamamos Neurobank. Este es uno de los proyectos en lo personal más bonitos que he podido construir en mi carrera profesional. Es un proyecto que me reta mucho, es el primer banco, la primera base de datos especializada en estudios de la actividad eléctrica del cerebro en deportistas de alto rendimiento en países de Iberoamérica. En realidad esto no es algo que exista, que sea muy común. ¿Para qué estamos haciendo una base de datos de cerebros de atletas exitosos? Pues, ¿no? Esta es la forma en la que se captura la información de la actividad eléctrica, métodos no invasivos. El periodo o el protocolo de trabajo para capturar es un protocolo de 35 minutos no más, que nos permite explorar distintas áreas del cerebro y poderlas almacenar, pues, ¿no? ¿Cuál es la intención de estudiar el cerebro de los atletas? Poder hacer bases normativas hacia el futuro, que cualquiera de ustedes, de las personas que nos están escuchando de manera virtual,
o cualquier profesional en el mundo que quiera comparar la actividad eléctrica de un perfil que saque, haciendo un electroencefalograma a un atleta, pueda compararlo y normalizarlo con perfiles de atletas, porque esto hasta el día de hoy no existe. En el mundo hay bases de datos sobre perfiles de actividad eléctrica, algunas bastante potentes en el mundo, pero ahora mismo si cualquiera de ustedes quisiera comparar un estudio de electroencefalograma que realice ahora mismo aquí en Bogotá con un atleta y quisiera compararlo con un cerebro que cumpliera perfiles o características similares, seguro es que no lo va a encontrar. Así vaya a la base de datos más prestigiosa que existe, que es una canadiense, y si ustedes solicitan el decir, necesito comparar con el electroencefalograma de un atleta de tiro con arco tal vez, o de ciclismo, de esta modalidad, hombre, mujer, etcétera, con estas características, peso corporal, etcétera, todo lo que ustedes quisieran comparar, seguro la base de datos les va a decir, tengo todas estas personas que medio se parecen, pero seguro o no hacen deporte o no cumplen con mucho el perfil. Y no existe como tal una base normativa, ¿no? Y esa fue la intención de proponernos hacer este proyecto que va en crecimiento y que luego cuando la zona frontal está muy apagada o muy adormilada, tiene una afectación en la zona vecina. ¿Qué tal? Bueno, así y más ponencias de esa característica es las que se han visto en este congreso. Por ejemplo, este es un tema supremamente, ¿cómo lo decimos? Digamos que innovador, pero imagínese meterse en el cerebro del atleta, como lo decía él, y averiguar qué es lo que pasa allá, ¿no? En toda su actividad eléctrica. Y la actividad eléctrica me permite a mí predecir también el rendimiento. Entonces, los invito a ver las distintas conferencias. Esta fue la programación que hubo en el Congreso. Ya se va a terminar en un par de horitas. Van acá. Ahorita viene Chris Richer, que es de la Universidad, es de Reino Unido. Él va a hablar de la aplicación del Machine Learning en la predicción de lesiones deportivas. Después se va a hablar del GPS o los sistemas de posicionamiento global y el retorno al deporte. Y después viene un tema de biomecánica aplicada al monitoreo y rendimiento deportivo y ya se termina allí. Entonces pueden ver esas tres conferencias si quieren. Este tema es súper bueno, el Machine Learning. Casi todo esto tiene que ver como con inteligencia artificial o la utilización de la tecnología para el rendimiento deportivo. ¿Sí? Creo que esa es la parte de ciencia y tecnología, sí. Ciencia y tecnología aplicadas al monitoreo y la rehabilitación y rendimiento deportivo. Aquí se habló de tecnología 3D, acelerometría, que se usa mucho en el tema de la medición de la actividad física, sensores inerciales, ahorita que estaban aquí. ¿De qué otros temas se han hablado? Se han hablado de fisioterapia y redactación deportiva, si alguno está interesado en ese tema, electromiografía de superficie y su aplicabilidad en la rehabilitación del deportista, electrólisis percutánea, se ha hablado de acelerometría, nuevamente, bueno, aquí esto es nutrición, nuevas tecnologías aplicadas a la nutrición deportiva, de la biopsia a las ómicas, no sé qué será eso, tocará revisar esta conferencia. El primer día se habló de el índice de esfuerzo como variable para controlar el grado de fatiga durante un entrenamiento de fuerza, identificación y desarrollo de talentos deportivos, efecto agudo y crónico de la velocidad voluntaria de entrenamiento sobre la fuerza, la capacidad de salto, el sprint. Ojo que este man que vino de España, colocaba a entrenar a la gente. No sé, no creo que ustedes no están viendo aquí
programación. Esto era lo que se estaba hablando. Ahorita siguen 3 conferencias que hacen falta, estas de aquí. Si las quieren ver, ahorita más adelante. Se ha hablado de ciencia, se ha hablado de nutrición, se ha hablado de fisioterapia y redactación deportiva, se ha hablado de neurociencias. Aquí expuso ahorita el señor que está hablando. Por ejemplo, él habló de el bienestar psicológico como un indicador de control en el alto rendimiento. Aquellos que les gusta la psicología. Este era el que les comentaba, este mancito de España, el grupo de investigación de la Universidad Pablo Olivale de Sevilla. Entonces, este loco trabaja con González Vadillo. Y pues González Vadillo es ahorita uno de los duros del entrenamiento de la fuerza basado en velocidad. Creo que yo se los expuse alguna vez por allá en una de las presentaciones. Entonces estos locos colocaron o se pusieron a investigar los efectos agudos y crónicos de la velocidad voluntaria, ojo, velocidad voluntaria de entrenamiento sobre la fuerza. Es decir, que yo como sujeto registro o hago el ejercicio o hago la repetición a una velocidad voluntaria. Por ejemplo, si yo quiero mover una carga del 50% de la carga máxima relativa o del RM, necesito moverlo a una velocidad que yo puedo estimar como voluntaria. Entonces yo puedo mover esos 50 kilogramos a una velocidad voluntaria de 40 metros por segundo, de 50 metros por segundo. Entonces yo le puedo imprimir a esa carga una velocidad voluntaria. Entonces los manes se dieron cuenta que cuando yo aplico velocidad voluntaria, hay mejoras mayores que si yo entreno fuerza con los métodos tradicionales. Y estos manes, que eso fue una locura porque eso se formó el sapero que allá en el Congreso, porque hay gente que es muy método tradicional, hay gente que es muy metodista ya de lo antiguo. Este man dijo, ya no se recomienda el entrenamiento de la fuerza hasta el fallo. Y eso para qué fue. A ese man lo bombardearon con preguntas. No, pero ¿cómo así que no se puede entrenar la fuerza hasta el fallo? El man dio sus explicaciones desde lo científico y desde lo que ellos pudieron encontrar y de por qué ya no se recomienda entrenar hasta el fallo. Una de ellas, aunque la fuerza resistencia, bueno, eso es un término que él dijo que tampoco deberíamos ya utilizar, que desde el entrenamiento de la fuerza, lo que nosotros buscamos es que el deportista mejore su marca de fuerza máxima y que al final va a ser ese aumento de la fuerza máxima lo que le va a permitir al sujeto alzar o realizar muchas más repeticiones, por ejemplo, en un porcentaje menor de su RM. Entonces, si yo realizaba 100 kilogramos o 100 kilogramos era mi repetición máxima relativa o era mi porcentaje relativo de carga máxima y mi 60% es 60 kilogramos, pues seguramente yo para obtener o para llegar al fallo o para realizar el número mayor de repeticiones con 60 kilogramos, coloquemos esas 60 repeticiones, esos 60 kilogramos, por ejemplo, el volumen máximo que yo puedo hacer con 60 kilogramos son 10 repeticiones. Entonces, ese es mi volumen máximo con 60 repeticiones. Pero
al entrenarse ahora a partir de la velocidad, controlando la velocidad voluntaria, ellos dicen, nosotros comparamos diferentes metodologías y resulta que aquellas que son más efectivas, resulta que aquellas que son más efectivas, no es la metodología tradicional de llegar hasta el fallo. ¿Por qué? Porque hay afectaciones al nivel, bueno, ese man dijo un montón de vainas ahorita que no recuerdo, pero les invito a ver esta conferencia específicamente, creo que está por ahí grabada, el man da las explicaciones allí, y él dice, bueno, si ese al final el objetivo principal es que el deportista pueda ese registro de repetición máxima del 100% aumentarlo. ¿Qué quiere decir? Que si yo paso de tener un 100% en 100 kilogramos a 110 o a 120 kilogramos, seguramente las repeticiones que yo realice ahora con 60 kilogramos pues van a ser más. Entonces, al final no implica qué tanto volumen yo haga, sino que lo que implica es que yo mejore mis ganancias de fuerza máxima para mejorar después lo que nosotros denominamos fuerza de resistencia. Entonces allá volbandearon al más, mejor dicho, ahorita todos los que fueron a la conferencia, todos los que fueron al congreso seguramente van a dejar de entrenar hasta el fallo. Así el deporte implique desde los sistemas energéticos la utilización de glucógeno muscular o si son deportistas en este caso de resistencia, que creo que era la discusión que había en ese contexto. Se habló de genética, los factores genéticos son determinantes, inteligencia artificial, esta conferencia estuvo muy buena, inteligencia artificial aplicada en entrenamiento deportivo, y bueno, ahí se pueden ustedes dar gusto, son conferencias que llaman la atención, ¿sí? O sea, queda uno muy impactado de todo lo que están realizando a nivel mundial y de lo que yo les decía a ustedes al inicio. Hay muchas temáticas por ahí que abordar que son supremamente novedosas y que se podrían investigar muy fácilmente desde la universidad y desde nuestras asignaturas. Entonces ahí les dejo la curiosidad para que vayan y observen las conferencias. Bueno, entonces vamos a hablar de los modelos de investigación. Creo que este es un tema que ustedes tienen ya, ya un poquito interiorizado, ¿no? Pero vamos a profundizarlo más. Nosotros hemos venido hablando ya de diferentes aspectos que engloban la investigación. Entonces, inicialmente hablamos por allá del método científico, de que la investigación es un sistema, de que es muy sistemático. Entonces, aquí ya vamos a hablar un poquito más de la relevancia que implica investigar, ¿sí? Es decir, que su importancia no va a depender tanto del modelo que nosotros seleccionemos, sino que va a estar determinada, sino que se determinará al final de la elección del modelo. Eso me va a determinar cuál de como los recursos o el análisis o la interpretación voy a utilizar o voy a aplicar para poder resolver más adelante alguna problemática analizada y qué tipo de resolución yo voy a intentar identificar y cómo la voy a solucionar, ¿no? Entonces es muy interesante que ustedes observen esto. Entonces voy a explicar a partir de esta diapositiva todo lo que vamos a desglosar hoy. Entonces existen dos modelos o dos enfoques. Ustedes lo pueden encontrar así en cualquiera de los libros de consulta, artículos científicos, ¿no? Entonces tenemos por un lado lo cuantitativo y por un lado lo cualitativo.
O uno que se desglosa de estos es la combinación, es el método mixto, ¿no? En ciencias del deporte, cultura física, ambas son muy utilizadas, mucho más el tema cuantitativo, porque nosotros medimos, y el medir como actividad, pues ya implica un análisis de datos, ¿no? Entonces, a partir de allí, o nosotros estamos haciendo cuantificación constantemente desde nuestros, ¿cómo lo diríamos?, lugares de trabajo, y casi todo el tiempo pues estamos observando aspectos cuantitativos. Pero por otro lado está lo cualitativo, que también lo desarrollamos, que implica un poco más todo el tema de poder desarrollar una categoría o aplicarle una calificación desde la cualidad, desde lo representativo, a alguna variable, ¿no? Entonces, en este caso, comencemos con el modelo cuantitativo. Básicamente, para que lo tengan muy presente, el modelo cuantitativo es aquel que yo utilizo o al que yo como investigador recurro cuando voy a medir, ¿qué otra palabra sería ahí? O a interpretar la realidad mediante números e indicadores, ¿sí? Entonces yo centro mi análisis y centro mi interpretación con base en datos, con base en números, en estadística, en indicadores, que están asociados directamente con el objeto de estudio que yo estoy analizando, y para ello, yo como investigador, pues formulo una pregunta muy específica acerca de cómo y cuándo, ¿sí? Algún fenómeno que yo quiero estudiar tiene lugar, y eso me va a permitir a mí como investigador recopilar información que al final pues yo la voy a plasmar mediante números para un análisis un poquito más objetivo y quizás racional de las variables o de las investigaciones. Entonces al final lo que yo quiero con el modelo cuantitativo es poder, como les decía ahorita, interpretar la realidad a partir de los números, ¿sí? Cuando algo es medible, es como mucho más objetivo, ¿sí? Es eso un poco desde la estadística y también desde el planteamiento de los objetivos. Entonces, yo cuando cuantifico algo, yo cuando mido, al final eso me va a permitir tener más cercanía y una mayor objetividad de las investigaciones. Entonces, a la investigación cuantitativa se asocia mucho a los métodos esos que vimos por allá, o a las investigaciones, ¿no? Lo analítico, lo deductivo. Por aquí está el hipotético. Creo que este no lo vimos, pero sí vimos el deductivo y el analítico. Entonces, este tipo de investigación o de modelos cuantitativos lo conforma la investigación experimental y la no experimental. Cuando nosotros hablamos de experimental, básicamente es como la base de lo que se puede denominar un experimento científico, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo les explico esta parte? Es la base de la experimentación científica, y básicamente lo que yo realizo es un control riguroso de los datos que yo voy a obtener durante la investigación. ¿Qué pasa en un experimento? Entonces, en un experimento lo que uno hace es manipular determinadas variables. Yo registro el cambio en el comportamiento de esas variables con la finalidad de poder analizar qué consecuencias hay después de aplicar dichas manipulaciones. Entonces yo experimento, ¿listo? Y a partir de lo observado,
yo ratifico o rechazo las hipótesis previamente formuladas. Entonces, por ejemplo, yo quiero observar qué sucede en el cerebro, ahorita que lo acabamos de ver, de un deportista si yo manipulo algunas condiciones ambientales. Por ejemplo, si yo manipulo quizás el volumen, la intensidad o la presión que el deportista tenga durante una competencia y tomo el registro de su actividad cerebral, por un lado, estoy manipulando la competencia, estoy manipulando la actividad para observar qué registros suceden en su cerebro. Y por otro lado, puede que tenga un sujeto al cual no manipulo o no manipulo la intervención similar al otro deportista y al final observo qué pasó, ¿sí? Si verdaderamente hubo cambios o no en el registro neuronal, y si yo previamente planteé una pregunta, planteé una hipótesis, pues la rechazaré o la reafirmaré o ratificaré. Entonces, un experimento básicamente es eso, ¿no? Entonces, la experimentación científica va más relacionada a la manipulación de ciertas variables que permitan un cambio a nivel comportamental de otras variables, y eso yo al final lo analizo como investigador. Y por otro lado está la no experimental, ¿no? ¿Y en qué se diferencian la no experimental con la experimental? En la no experimental, el investigador, usted como investigador, no tiene control de las variables que analiza. ¿Cómo les explico esto? Usted simplemente como investigador se va a centrar en analizar e identificar las causas y consecuencias. Este tipo de investigación es la que se considera como una estrategia metodológica en la que uno no manipula las variables, sino que simplemente las observa o las mide para después analizarlas. Y básicamente es como la diferencia entre lo experimental y lo no experimental, ¿no? Mientras que aquí tengo control sobre las variables y las puedo manipular, aquí básicamente no, simplemente las observo y las analizo y ya. Aunque, aunque no existe una unanimidad en este tipo de métodos que hay acá, pues una gran mayoría habla de este tipo de métodos en la investigación no experimental. ¿Qué tipo de investigaciones o de métodos, más bien, no experimentales existen? Está lo descriptivo, lo que es relacional y lo comparativo causal. Denme un segundito que ando con una tos ahí. Listo ya. Entonces, ¿qué pasa con esto de descriptivo? ¿Qué es eso de correlacionar y comparativo? Esto lo veremos quizás más adelante y se acordarán del día de hoy. Entonces, la investigación no experimental se sustenta en estos tres métodos. Entonces, lo descriptivo básicamente tiene como finalidad, o el objetivo de lo descriptivo es que usted pueda identificar fenómenos relevantes y sus variables, ¿no? Entonces, cuando usted hace una observación de sujetos, cuando usted hace una observación de fenómenos, básicamente lo que está observando son sus características, ¿sí? Esas son variables. Y usted también las relaciona. Bueno, ¿qué relación tiene la masa con la altura o con la talla? Y al final, usted a partir de esos datos, lo que realiza es pues un análisis
de esas características. No sé, usted también puede hacer análisis documentales, usted también puede hacer encuestas, entrevistas, cuestionarios y describir una población o un fenómeno. ¿Listo? Esto es básicamente descriptivo es básicamente describir, observar las características o variables de una población. Está por el otro lado lo correlacional. Aquí en este caso, usted lo que intenta como investigador es constatar, esa es como la palabra clave, constatar es como comprobar que algo ocurre o es de la manera en que se supone o se expresa, eso es lo que podríamos decir con la constatación o constatar. Entonces usted en lo correlacional constata las relaciones que hay entre dos o más variables, ¿listo? Pero sin entrar a manipularlas, ni establecer ninguna relaciones, podríamos decir, causales o qué influencias puede haber entre ambas. Pero básicamente es lo que se explica desde el punto de vista correlacional. Entonces vuelvo y repito para que lo tengan claro. Usted constata las relaciones entre dos o más variables, ¿no? Sin manipularlas, porque recuerde que estamos en no experimental. No es que con este tema de la no manipulación en el tema correlacional es posible predecir los valores de alguna variable a partir de los valores de otra, pero no quiere decir que las esté manipulando, ¿sí? Simplemente estoy realizando una correlación. Y lo comparativo causal, que es la última, aquí lo que yo realizo es, ya aquí busco establecer relaciones de causa y de efecto. Entonces, comparar causas. Entonces, cuando yo comparo, estoy relacionando, pero causal, es decir, que estoy buscando una causa y un efecto entre las variables estudiadas, también sin manipularlas, también sin tratar de controlarlas. A ver, un ejemplo. Yo quiero comparar el desempeño de dos grupos de estudiantes, ¿sí? Que tienen un nivel distinto de habilidad en alguna materia, en alguna asignatura, digamos que en algún deporte. Entonces, para yo poder comparar el desempeño entre esos dos grupos, yo debo, pues obviamente realizar una comparación, pero las estrategias que suelen utilizarse es básicamente que probablemente el nivel de habilidad, en este caso, el nivel de habilidad esté relacionada con el nivel de desempeño. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de habilidad va a estar directamente asociado con ese desempeño o con ese alto rendimiento. Entonces ahí hay una causa, ahí hay un efecto, pero también hay una relación. Causa y efecto, ¿por qué? Porque el rendimiento aumenta o disminuye dependiendo de la habilidad y pues establezco también una relación. Básicamente puede ser un ejemplo también del tema correlacional. Entonces existe una relación entre, por ejemplo, el chico con mejor rendimiento, porque tiene una mejor habilidad, que aquel chico que no tenga un buen rendimiento porque tiene una menor habilidad. Entonces, el resumen, lo cuantitativo, utiliza las mediciones, los datos, los números y los indicadores y también todo el tema estadístico para dar una visión de la realidad, ¿no? Y poder hacer un análisis más racional y más objetivo, de los cuales se desprenden lo experimental y lo no experimental. En una yo puedo manipular, en otra no. Y la una se compone de unos métodos que podríamos decir que son también los alcances de una investigación. Y por otro lado tenemos este tema de lo cualitativo, ¿no? A diferencia del modelo cuantitativo,
que básicamente me invita a mí como investigador a poder descifrar y responder, más bien esto es como lo cualitativo, ¿no? Yo como investigador busco responder y descifrar el qué, el cómo y el cuándo ocurren diferentes fenómenos que yo estoy estudiando, pero en el caso de este modelo, yo lo que tengo que identificar es el por qué y el cómo acontecen los fenómenos. Aquí lo que yo hago como investigador es más bien recolectar y resumir los datos cualitativos por medio de distintas actividades de campo, como la realización de entrevistas, la observación directa y el análisis documental. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita con lo bibliométrico es un análisis cualitativo, porque estamos haciendo un análisis documental, pero lo estamos asociando con lo cuantitativo, porque al final el análisis documental lo cambio a lo cuantitativo. Entonces ya al yo volverme objetivo y al yo volverme medible, puedo identificar desde el análisis de la literatura qué es lo que más investiga en un área. Entonces, eso me permite poder darle un enfoque y hacer un análisis mucho mejor de esos datos. El objetivo principal o los objetivos principales de este tipo de modelos o enfoques son principalmente describir, o sea, noten esos objetivos, describir y explorar la conducta humana en contextos específicos con la finalidad de descubrir patrones, temas y cualidades comunes en todas las sociedades. Entonces ahí les repito ese concepto que encontré. Sus objetivos principales son describir y explorar la conducta humana en contextos específicos con la finalidad de descubrir patrones, temas y cualidades en común en todas las sociedades. Es como más un tema de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, las ciencias sociales se sustentan en la investigación cualitativa, básicamente de fenómenos sociales, de problemáticas generales que hay en una comunidad. Entonces ellos lo que buscan, comienzan es a registrar y a describir, sí. No sé quién tenga preguntas. Profe, en caso de mi tema, que es el papel del coaching deportivo en el inicio de la actividad, en la motivación de la actividad física desde cero, ¿entraría en la parte cualitativa? Sí, podría ser, claro que sí, porque vas a entrar a estudiar como un aspecto o una cualidad y quizás quizás el coaching se pueda interpretar a partir de datos numéricos, pero es más como una característica, ¿no? Al final del deportista o a nivel deportivo, ¿no? Entonces, el coaching va ligado un poco más a otorgarle como una, ¿cómo lo digo? Como un patrón o un contexto específico a nivel deportivo. Entonces, ¿cómo está de motivación? O cómo está de aspectos integrativos o resilientes, no sé. ¿Listo? Entonces, iría más por este tema quizás de de las modalidades de investigación ahí en lo fenomenológico, por ejemplo, por qué sucede un fenómeno o por qué suceden ese tipo de patrones en un contexto deportivo. Entonces iría así un poquito más ligado al tema cualitativo. Entonces, como les venía diciendo, cuando yo realizo investigación cualitativa, pues me enfoco un poco en los fenómenos, en las problemáticas generales, y yo a partir de allí pues voy registrando y voy describiendo esos mismos fenómenos que estoy estudiando para después poder determinar y también poder comprender qué causa
ese tipo de comportamiento humano. Entonces, en el tema del coaching, seguramente algo estará causando el comportamiento de ese atleta que yo necesito sí o sí atenderlo y solucionarlo. Este tipo de investigaciones se ha dado desde diferentes perspectivas. Aquí tenemos lo contextualista, tenemos lo inductivo, lo holístico y lo subjetivo. Voy a tratar de explicar cada uno desde las definiciones que hay acá. Y terminaríamos con este tema de los tipos de modalidades de investigación cualitativa. El tema contextualista, bueno, yo creo que se entiende muy bien desde lo que quiere referir el tema del contexto, ¿no? Cuando yo realizo investigación cualitativa desde lo contextualista, es decir, que yo como investigador me voy a centrar en estudiar los fenómenos dentro del contexto en el que tienen lugar esos fenómenos. Entonces, hay un espacio y hay un tiempo en el que suceden esos fenómenos. Entonces, yo como investigador me centro allí y comienzo a definir y a delimitar qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué hay ahorita tanta delincuencia a nivel Bogotá? ¿Sí? Entonces, desde algún tipo de perspectiva, yo buscaría, no sé, entrevistar a personas que hayan sido víctimas de delitos en ese lugar, pues no quizás en el mismo tiempo, pero quizás en ese lugar y yo comenzar a interpretar, bueno, ¿qué es lo que hacen los noticieros, no? Bueno, ¿usted cómo se siente? Entonces la gente le responde porque está como en ese momento, en ese espacio y comenzó yo a interpretar un fenómeno desde lo que está pasando en ese contexto o en ese lugar. El tema inductivo, básicamente se caracteriza porque el investigador recurre, ¿sí? O va y busca el registro de los fenómenos o hechos particulares a través de la observación y el análisis, y después lo que hace es identificar las causas generales de esos fenómenos. Esto es lo que estamos haciendo más o menos con la investigación o con el tema de la revisión previa. Entonces usted va y busca qué ha pasado, qué se ha observado, qué se ha analizado, y después usted identifica más o menos qué es lo que está causando esas consecuencias o esos fenómenos. Está la investigación holística. Aquí lo que yo hago es analizar como las interacciones que hay entre, como en la globalidad o en el todo. Entonces, existen fenómenos sociales, ¿sí? Entonces, ese fenómeno social o cualquier tipo de fenómeno son como muy dinámicos, son procesos dinámicos, ¿no? Entonces, para yo poder comprender las relaciones y las interacciones que hay entre múltiples hechos, entre múltiples factores, pues yo lo que voy creando son como relaciones, ¿no? Bueno, ¿qué relación hay entre el aumento del robo, entre esto? Tiene que ver un poquito con lo correlacional, pero desde el punto de vista cualitativo. Y yo voy estudiando esos acontecimientos y voy creando nuevas relaciones, nuevas situaciones, nuevos acontecimientos que me permitan a mí interrelacionar esa globalidad o ese todo inicial. Este tipo de investigación es un poquito más compleja. Bueno, ambas son complejas desde mi punto de vista, pero se comportan muy bien cuando uno las sabe aplicar. Y la investigación subjetiva, que al final es un estudio de la vida misma. Entonces, lo subjetivo es como más un estudio de lo cotidiano, como investigar al ser humano y su interacción con otros grupos. Entonces tiende a ser un tipo de investigación así como muy recochera al final, ¿no? Entonces, mire cómo pasamos nosotros del objetivo, ¿sí? De lo analítico, a lo subjetivo,
a lo holístico, a lo inductivo, a lo contextualista, ¿sí? O sea, observen cómo va el cambio allí de un estado a otro. Por eso a nosotros nos gusta medir, ¿sí? Por eso a nosotros nos gusta obtener datos. Hay algunos que observan o dicen, y yo comparto esa idea, que lo cuantitativo es quizás un poquito más cercano a lo real. Sin embargo, siempre es importante lo cualitativo. ¿Por qué? Porque esto me va a entregar a mí expresiones, comportamientos cercanos de la persona. Si lo vemos desde el punto de vista de la periodización o de la planificación, usted planifica lo físico, ¿sí? Lo técnico, lo táctico, que puede ir desde lo cuantitativo. Entonces usted cuantifica la carga, usted sí, pero eso es un proceso cualitativo también, porque eh, está inmerso lo psicológico, está inmerso la cualidad del deportista, sus habilidades, sus comportamientos, y van ligados casi siempre, ¿no? Entonces, la mayoría de investigaciones que nosotros realizamos son cuantitativas y cualitativas, porque al final nosotros expresamos también teóricamente a partir de datos y análisis que nos entregan los distintos procesos a la hora de la investigación. Eh, lo cualitativo se desarrolla mediante las modalidades de investigación fenomenológica, es decir, estudio del fenómeno, etnográficas, que va un poco más enmarcadas al estudio de las sociedades y de las comunidades. Los estudios de caso se realizan mucho en la actividad física, cultura, deporte, algunas veces, que es el estudio de un solo objeto o de una sola variable o de un solo comportamiento. Entonces, es un estudio de un caso, de una persona en particular, un comportamiento en particular, y me centro en un solo objeto, en una sola persona, en un solo sujeto, en un solo comportamiento y hago estudio del caso, básicamente. Y la investigación histórica, que tiene que ver con alguna investigación que nosotros vemos por allá, que es simplemente, bueno, venga, ¿qué ha sucedido a lo largo del tiempo? Tiene que ver un poco con lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Con la evaluación y como la investigación preliminar. Bueno, venga, ¿qué ha sucedido con esta investigación que yo quiero realizar? ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo? ¿Quiénes más han investigado? Entonces, iniciamos la investigación desde lo cualitativo, pero eso lo vamos a volver cuantitativo al final, ¿no? Es como la idea. Ambas tienen un comportamiento cuando se juntan, creo que se los dije ahorita, forman el tipo de modelo mixto. Yo creo que es como muy complejo centrarse en una sola de estas, porque al final todo el tiempo estamos utilizando ambas. Eh, ya dependiendo de lo que uno como investigador decida, se inclina más por una que por otra. Pero hay un comportamiento símil o una aparición de ambas muy constantemente en todos los tipos de investigación. Pues eso era lo que tenía para decirles hoy. Ya con relación a la actividad que vamos a realizar. Básicamente es que usted conozca los tipos de modelos cuantitativos y, bueno, que existe cuantitativo, cualitativo y mixto, ¿sí? Usted tiene que seguir desarrollando su trabajo de análisis bibliométrico. La idea es que para la próxima clase usted pueda realizar una entrega, un avance más de ese análisis bibliométrico. Usted mismo decidirá qué tipo de análisis querrá hacer. Ya me entregaron el mapa de concurrencia. Por ahí hay otros tipos de datos que recoge Bibliometrics que usted puede realizar. Entonces, me presenta algún avance relacionado con algún otro tipo de análisis que usted haya realizado a partir de los datos, y vaya consolidando ese documento que me va a entregar al final, que le va a servir también para la exposición. Vayan armándose las diapositivas, vayan colocando ahí las imágenes, las gráficas, todo eso que vayan ustedes encontrando ahí, vayan colocándolo en una presentación para que vayan construyendo ya su presentación para la sustentación final, ¿no? De, bueno, su idea final,
que el tema que eligió ya lo pudo superdefinir a partir del análisis bibliométrico, ¿no? Entonces, la actividad la voy a dejar a su conveniencia, ¿no? A su voluntad. Lo que usted quiera entregarme del análisis bibliométrico lo presenta, ¿listo? Puede ser, bueno, ya presentamos el mapa de concurrencia, puede ser alguna tabla de autores, creo que algunos ya adelantaron ese temita que me presentaron varias gráficas y varias imágenes. Mide a ver si puede hacer una revisión con otra ecuación de búsqueda. Si ya utilizó PubMed, utilice Dimensions, a ver qué pasa por allá. Si ya utilizó Dimensions, utilice, no sé, PubMed. Revise a ver con otras palabras clave, con otra estrategia de búsqueda, cuántos artículos aparecen. Si ya usted definió más o menos su línea, bueno, trate de buscar artículos con esa línea, ¿sí? Si ya yo, por ejemplo, si ya sé que es coaching y que no hay mucha temática por ahí en algunas áreas, pues quizás hago una investigación o hago un análisis sobre qué relación puede existir entre esas áreas, si hay investigación o no hay investigación, por ejemplo, coaching, y creo que habíamos comentado por allá en la identificación y selección de talentos deportivos, o sí, al inicio creo que era lo que se mostraba en ese mapita de concurrencia por ahí. ¿Qué pasa si yo relaciono coaching y las palabras identificación y selección de talentos? ¿Hay estudios? ¿No hay estudios? ¿Qué pasa si, por ejemplo, estoy hablando de obesidad específicamente, y lo que me aparece en el mapita de concurrencia es que no hay como muchas relaciones entre esa temática y otra palabrita clave por allá? Bueno, vamos a mirar si existen artículos o no sobre esa temática en específico. Entonces, la entrega viene siendo eso, ¿no? Que agranden un poquito el análisis bibliométrico y ya puedan ir refiriendo y dando pasos más en firme sobre el análisis y lo que van a entregar al finalizar del semestre. ¿Tienen preguntas, Gerson? ¿O ya o tienen la mano levantada? Se quedó la mano levantada, profe, perdón. Listo, ¿dudas, preguntas? ¿Entendida la entrega más o menos? Sí, profe, todo bien. Listo, perfecto. Ahí está claro, profe. Muy bien, entonces nos veríamos dentro de 8, Dios mediante, nuevamente. Abordaremos otra temática allí y bueno, ya se nos está acercando el final del semestre. Así que bueno, nos vemos dentro de 8 días, muchachos, que estén bien. Chao. Gracias, profe. ¿Listo? Muchas gracias. Profe, una cosita es que cuando llamó a lista no me quiso funcionar el micrófono, sin embargo yo le escribí, pero no sé si quedé con la falla. No, yo te anoté, tranquilo. Ah, listo, profe. Listo, Muchas gracias, que esté vale, bien. igualmente.